Descubramos los beneficios de una detección temprana y diagnóstico oportuno de la esclerosis múltiple. En el marco de las actividades del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es la ocasión para conocer los síntomas que nos podrían alertar sobre el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Detectarlo oportunamente permitiría modificar el curso de la enfermedad tomando con medidas de prevención contra la pérdida en la comunicación cerebral. Es la que ocasiona discapacidad irreversible. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud en México, existe un promedio de 20,000 personas que padecen esclerosis múltiple. Es una enfermedad crónica inflamatoria y autoinmune del sistema nervioso central, y es considerada la primera causa de discapacidad de origen neurológico no traumático en jóvenes de entre 20 y 40 años. Al respecto, el doctor Fernando Cortés, neurólogo especialista en esclerosis múltiple, nos explica. Muy bien, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que nuestras células de defensa, que habitualmente se encargan de defendernos contra amenazas como bacterias, virus, parásitos, etcétera, se confunde y empieza a reconocer como si fuera algo ajeno a nosotros, partes de nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso central se conforma por el cerebro y la médula espinal. Entonces, esta enfermedad hace que nuestro propio sistema inmune ataque el cerebro y la médula y que ocasione síntomas como consecuencia de las lesiones que está produciendo en el cerebro y en la médula espinal como tal. Esto puede ocasionar que las personas tengan diversos síntomas, desde disminución o pérdida de la vista de alguno de los dos ojos, problemas de equilibrio, vista doble, entumecimiento de grandes partes del cuerpo, por ejemplo, toda la mitad izquierda del cuerpo, toda la mitad derecha del cuerpo, las dos piernas completas, debilidad o torpeza de las extremidades. Estos son algunos de los síntomas más comunes y problemas urinarios, por ejemplo, urgencia o incontinencia urinaria. Digamos que estos son los síntomas más centrales de la enfermedad, sin embargo puede llegar a ocasionar muchos otros síntomas diversos. Al ser cuestionado por las causas, nos detalla. La esclerosis múltiple como tal no tiene una causa, es una enfermedad autoinmune de la cual en realidad no se conoce la etiología precisa. Sabemos que existe un componente genético importante. Esto quiere decir, las personas que tienen cierta ancestría, sobre todo caucásica, tienen más probabilidad de tener la enfermedad. Por eso esta enfermedad es bastante más común en países donde predominan las poblaciones caucásicas. Por ejemplo, en México tenemos una prevalencia estimada de entre 15 y 20 personas por 100,000 habitantes que viven con esclerosis múltiple, mientras que en Canadá la prevalencia es más o menos unas 20 veces mayor, de 300 por cada 100,000 habitantes. Por lo tanto, sabemos que existe una interacción entre los genes que predisponen a esta enfermedad y el ambiente, donde parece que algunos virus pueden desencadenar esta confusión del sistema inmune. El virus que más ha sido asociado con este inicio de la enfermedad es el virus del Epstein-Barr, pero eso no significa que sea la causa, solamente que parece ser el que termina de disparar esta descompostura de nuestro sistema inmune. También nos comenta de los avances en la investigación de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es un área que afortunadamente, entre comillas, es muy investigada en el mundo, debido a que las poblaciones más afectadas ocurren en países de primer mundo y pues desde los últimos veintitantos años tenemos generación de nuevas moléculas que sirven para tratar la enfermedad. Para darles un brevario, el primer tratamiento para esta enfermedad se desarrolló, salió al público más o menos en 1993 y para ahora hay más de 2 moléculas distintas que pueden utilizarse en el manejo de la enfermedad. Todos estos tratamientos principalmente modifican el sistema inmunológico para prevenir que esta enfermedad no ocasione daño en el cerebro y en la médula espinal, como comentábamos. Existen algunos otros avances en la detección de la enfermedad. Por ejemplo, la resonancia magnética del cerebro nos permite detectar cada vez con más precisión la enfermedad y de manera más temprana. Y hay algunos avances que todavía no tenemos disponibles en México, pero que muy probablemente en un futuro próximo nos van a permitir medir en la sangre la actividad de la enfermedad mediante el cálculo de algunas proteínas en la sangre. Al referirse al impacto de estos avances en la calidad de vida de los enfermos de esclerosis múltiple, nos menciona. El impacto que estas terapias han ocasionado en nuestros pacientes es que
Ahora es posible, a diferencia de como veríamos hace 20 o 30 años en esta enfermedad, es posible modificar bastante el curso de la misma y hacer que la actividad de la enfermedad se reduzca a prácticamente nada o en algunas ocasiones muy poca actividad de la enfermedad, lo cual permite que las personas puedan vivir sin discapacidad por mucho más tiempo. Esto es, si nosotros modificamos el sistema inmune para no permitir que ocasione lesiones en el cerebro y en la médula espinal, el paciente muy probablemente no va a presentar discapacidad a largo plazo. Cuando una persona ya tiene discapacidad, estos medicamentos pueden retrasar el avance de ella, pero son particularmente efectivos cuando se utilizan de manera temprana y nos ayudan a no permitir que haya discapacidad en absoluto y que el paciente pueda vivir una vida pues prácticamente normal. También nos informa respecto a la aceptación a estos avances. Como comentábamos, hay una cantidad de investigación en esta enfermedad bastante grande en todo el mundo. En el caso particular de nuestro país, pues contamos prácticamente con todas las moléculas que circulan en el mundo. Y todos estos tratamientos nos han permitido generar esos cambios en los pronósticos de nuestros pacientes. Yo diría que la respuesta de la comunidad científica es buena porque la mayoría de las personas que nos dedicamos a esta enfermedad conocemos bien del uso de los medicamentos novedosos y habitualmente estamos optando por utilizar de manera más temprana los tratamientos que tienen mayor eficacia y que por lo tanto tienen mucho mejor probabilidad de detener el curso de la enfermedad. Respecto a los Actualmente tratamientos que han se resultado cuentan de con estos muchos descubrimientos nos tratamientos expone. modificadores de la enfermedad. Los que más recientemente hemos tenido en el mercado son algunos medicamentos de infusión intravenosa, por ejemplo, un tratamiento llamado ocrelizumab, otros tratamientos como natalizumab y alemtuzumab. Todos esos son anticuerpos monoclonales que son muy selectivos y que permiten que nosotros podamos debilitar algunas partes del sistema inmunológico sin afectar todo el sistema inmune, lo cual hace que los pacientes puedan obtener el beneficio de estas terapias sin ocasionar una disminución importante de sus defensas. Hay otras moléculas que también pueden administrarse por vía oral, como serían la cladribina, el fingolimod, el dimetilfumarato, que tienen una eficacia un poquito menor, pero que también son muy cómodas y muy efectivas y que nos permiten ofrecer un perfil de seguridad, digamos, mejorado. En resumen, podríamos decir que comparado con hace 20, 25 años, cuando los tratamientos para esta enfermedad comenzaron a surgir, podemos presumir o ofrecer a los pacientes tratamientos que tienen tanto mayor eficacia como mayor seguridad. Eh, y esto ha tenido el resultado en los pacientes de que los vemos con menor discapacidad a largo plazo, que prácticamente es infrecuente que tengan brotes de la enfermedad y pues esperamos que a la larga esto nos permita ver en nuestros pacientes que vivan una vida normal y plena, De libre de acuerdo. discapacidad. Respecto a su visión de estos tratamientos en el futuro, declaró que Yo creo que cada vez va a ser posible que nosotros podamos seleccionar de manera muy selectiva el medicamento que es más apropiado para cada persona. Esto en el sentido de que podamos reducir la actividad de la enfermedad y que tengan el menor riesgo de efectos adversos posibles. Yo creo que a esto va el curso de la enfermedad. Ya tenemos algunos tratamientos que incluso pueden darle libertad de la enfermedad por muchos años a los pacientes, de manera que incluso sin estar tomando de manera activa algún medicamento, los pacientes pueden estar estables por varios años. Yo espero y creo que en el futuro muy próximo vamos a contar con terapias y con biomarcadores que nos permitan personalizar el tratamiento y que nosotros podamos detectar rápidamente la enfermedad y tratarla adecuadamente. En este sentido, yo creo que la parte más importante en la que otras personas pueden contribuir y otros médicos pueden contribuir es en estar al pendiente de los síntomas para que los pacientes refieran a un especialista y podamos iniciar el tratamiento lo más pronto posible y por lo tanto podamos ser capaces de prevenir las consecuencias que esta enfermedad puede ocasionar en el sentido de la discapacidad y de los síntomas que pueden estar presentando durante el curso de sus vidas. finalmente nos subraya la importancia de la detección temprana que ayuda a los pacientes para que cuenten con el tratamiento adecuado que modifique el curso de la enfermedad previniendo la aparición de discapacidad. Y pedir que si alguien llega a tener estos síntomas, no espere mucho. Si cualquiera de los síntomas que comentamos se presentan, sobre todo en personas jóvenes, entre los 20 y los 45, 50 años,
Es importante acudir con su médico, recibir una valoración apropiada por un especialista y en el caso de que este tipo de enfermedad se presente, pues sea posible diagnosticarla y tratarla a tiempo. Hay que recordar que el tiempo es cerebro. Entre más tempranamente podamos utilizar estos tratamientos, es mucho más probable que nuestros pacientes tengan un muy buen desenlace a largo plazo y vivan una vida normal.